Si antes se presentó un poquito mi hermano David, yo hice también algo similar. Yo no empecé la universidad, la carrera de historia, después de terminar los estudios reglados, y lo dejé porque alguna cosa dentro de mí, viste que con el tiempo comprendes muchas más, ¿no? De los sucesos que te van ocurriendo. Y dejé historia y después me puse a estudiar gestión comercial y marketing y me di cuenta de la gran mentira que es el marketing en el mundo que estamos viviendo, que te pueden vender cualquier cosa. Y ahí es como que se te van cayendo también ciertas capas, ¿no? De programación, muchos velos, y dices, qué manipulados que estamos, desde que vamos al supermercado hasta las ideas, ¿no? Que se nos ponen dentro de nosotros para que queramos, pues, ciertos productos o, no sé, o ansiar ciertas ilusiones. Así que, bueno, un poquito pude percibir y percatarme del mundo que estábamos, y después también, como mi hermano, entramos del mundo del funcionariado, que se dice aquí, y trabajar para el Estado es lo que decía, ¿no? El TT te permite tiempo y eso es súper importante, te vas dando cuenta a medida que van pasando también los años de la importancia de que es el poder disfrutar de cada segundo, de cada minuto y no estar tan sujeto justamente a las necesidades del sistema. Sí, yo creo que el que ellos hayan conocido tan chicos el poder de estudiar en casa me parece extraordinario, porque uno ha perdido tantos años en esos espacios donde nunca te enseñaban nada que uno considere valioso, que nos enseñaban cosas que no eran, o sea, que sí existen, pero que no están, no es la totalidad, o sea, vos tenés que ver el amplio, y desde eso amplio ir haciéndolo chiquito. También como esto que vos decías de marketing, ¿no? Está todo estudiado de que vos pones un pie en el supermercado para que consumas todo lo que hay y para que ya vayas adentrándote en qué vas a consumir desde ese primer momento y, y que esté todo estudiado es lo que te hace entender que por algo pasó, ¿no? Que después vos no te tenés que dejar manejar como un muñequito. Sí, además, Julieta, se da una circunstancia que uno siempre se piensa que no, que tu voluntad no te la van a torcer, que tú realmente, por muchos inputs que tengas, tú vas o sea, consumir o a querer lo que emane de dentro, pero con el tiempo te das cuenta de que no, que todo son instalaciones, o sea, te está viendo la tele y ahí se te están metiendo un montón de ideas, de deseos, de necesidades y al final, bueno, pues acabas por irlos a buscar de alguna forma, pero eso no es tuyo propio, sino es dado. Así que, bueno, un poquito... Bueno, el irse dando cuenta forma parte de la vida y cada uno también saber escoger, ¿no? Con su voluntad. Y tú lo que decías es muy interesante, el otro día estaba hablando también con estas chicas, ¿no? Adara y Vega, y ahora al volver al colegio me dicen, es que nos aburrimos un montón en clase, tardamos mucho más en aprender. Entonces, bueno, forma parte de este sistema, ¿no? De este engranaje que prácticamente pues no te hace aprovechar todo el tiempo que podrías, porque obviamente cuando estamos con ellas, por ejemplo, están todo el rato ahí absorbiendo, comprendiendo de 1000 temas de salud, de historia, pero en el colegio, bueno, es todo muy reglado y ahí justamente, pues ellas que ahora han estado en los dos ambos lados, hacerlo en casa, pues estás ahí a lo mejor, te implicas 4 horas, pero son súper intensas y no tienes que estar 7 para hacer un temario que en casa en una semana ya lo tienes dado. Le das el mismo tema, imagínate, desde los 10 años hasta los 15 años, el mismo contenido. Es como si no lo podrían asimilar en todos esos años, se los das consecutivamente, y eso no pasa. Vos se los das a ellos en una semana, sabes que lo aprendieron y pasas a otro. Y además la desmotivación, porque como te dan las cosas compartimentadas, al menos yo lo que viví de pequeño, no entiendes la relación que hay. Entonces estudias historia y no estudias ciencia, juntamente, porque todo tiene un proceso, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Y ahí es cuando te llega la comprensión, que se te hace mucho más acelerado el aprendizaje, porque realmente cala dentro de uno. Pero al estar compartimentado absolutamente todos los temarios, claro, uno es como que va aprendiendo cosas sueltas y después no tenemos la capacidad en nuestro cerebro de unirlo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, chicos, a los Barea les digo, si quieren comenzar, estamos aquí dispuestos a escucharlos, porque después tenemos algunas preguntas súper descontracturadas para ustedes, para saber qué opinan en relación a esos temas que vamos a conversar. Venga, pues mira, yo lo que le decía antes a los chicos, yo he preparado una presentación, te estoy compartiendo ahí pantalla, pero que si en cualquier momento queréis hacer una pregunta, pues lo hacéis y nos dedicamos a ella.
no obstante, la presentación dura un poquito, más o menos una media hora, porque yo creo que está hecha, y un poco con los temas más importantes que podemos, introductorios y tocando varias cosas que habíais pedido. Al menos, obviamente, no da tiempo, ni mucho menos, ni siquiera en media horita a tocar uno, pero al menos tener unas pinceladas de ideas. Si tenéis que interrumpir, porque yo, igual que tú, Jordi, si quieres irme echando cosas, como no te veo, que estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, empezamos. Nos gusta, siempre hemos tenido muchas inquietudes y como decía Jordi ahora, ¿no? En esta introducción un poco, nos gusta ver las cosas de forma holística. Y para verlas de forma holística, estos son 4 de los grandes paradigmas existentes que abarcan la ciencia, la religión, la política y también la economía. Y nos gusta pues investigar y sobre todo estudiar las cosas pues teniendo todos estos paradigmas presentes y la relación que hay intrínseca entre unos y otros, porque al final no hay diferencia, están todos unidos. Sí, paradigma sería un conjunto de normas y leyes que todo el mundo que forma parte de ese conjunto cumple para que las cosas funcionen bien. Entonces, los paradigmas los tenemos todos dentro, queramos o no, y se dice, esto los chicos de Cuadrante siempre lo explican muy bien, que el paradigma económico obviamente está relacionado con el tener, que sería nuestro cuerpo. El paradigma científico está relacionado con el saber, y sería nuestra mente. El paradigma religioso está relacionado con el creer, y sería nuestra alma, ahí vienen las religiones. Y el paradigma político, que capaz que es más importante, lo que pasa que como nos han hecho de alguna manera detectar a los políticos, lo tenemos muy fuera de nosotros, pero las relaciones que nosotros tenemos con cada uno de nuestros compañeros, eso es política también, saber negociar en cierto aspecto, ¿no? Y ese es el poder real, es nuestro poder y está relacionado con el espíritu, justamente con esa ética y también definido en muchas culturas con una espada portadora de realmente hacer lo que uno cree y no dejarse llevar por el ambiente. Bueno, pues dicho esto, rápidamente, el modelo oficial educativo que viene impuesto en todas las sociedades a día de hoy es un modelo educativo basado en el modelo prusiano. En Prusia, que es más o menos donde está ahora Rusia, es donde se fueron, por el final de 1700, se fueron todos los jesuitas prácticamente cuando los echaron de Europa, porque la orden jesuita es muy importante dentro de toda nuestra historia. Ahora veremos 2 pinceladas más. Pero es la orden académica y militar del Vaticano. Fueron los que se encargaron de ir por todo el mundo también cuando hubo todos los descubrimientos. Fueron allí a ver lo que había y de alguna manera también a convertir a la gente al cristianismo. Pero mucho más allá de eso también forjaron todo un modelo educativo que es el que a día de hoy ahora se aplica en todo Occidente, en todo el mundo prácticamente, porque al final nos quieren hacer desde niños ya, nos preparan también siendo jóvenes para el día de mañana siendo adultos que nos podamos integrar en un engranaje del sistema, ya sea como operario de una empresa o en conjunto del comercio que se hace, pero ya no se estructuran esas ideas y en las escuelas sobre todo ahí todos sentaditos en línea recta, obedeciendo, escuchando un montón de horas. Eso está basado también en un tema militar y eso lo implementaron en los jesuitas, es el modelo prusiano. Sí, es muy interesante esa orden que tenéis que tener en cuenta que los echaron en 56 ocasiones de diferentes lugares del mundo, incluida España, obviamente. En Suiza, en la Constitución, está el artículo, bueno, estaba, no en la actual Constitución, sino en la que tenían antes, que no podían pisar suelo suizo, los propios jesuitas. O sea, imaginaos las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no? Y obviamente cuando fueron expulsados de todos los lugares, se fueron justamente a Prusia, como decía el Tete, con Catalina de la Grande y Federico de Prusia, y ahí, durante cierto tiempo, porque también fueron expulsados, porque ellos van como por libre, se infiltran, pero después, claro, se dan cuenta dónde están, que hay otros intereses, ¿no? Que no son los que te vendían. Entonces, bueno, fueron allá a Prusia y generaron todo este modelo educativo de prácticamente se puede sintetizar con levanta la mano y yo cuando te diga, puedes preguntar. Dentro de lo que es la religión cristiana hay muchas órdenes, los franciscanos, los jesuitas, etcétera, etcétera, y esta sería una que tiene muchísimo, muchísimo poder y lo ha tenido a lo largo de la historia. Y como te decía Jordi, por algo también ha sido incluso suprimida en varias ocasiones. Fue una orden militar y religiosa que la que lo fundaron son los sucesores de los templarios. Las familias de los Galcerán, los Pinós, los templarios me imagino que sí que te sonará alguna cosita más. Obviamente que estos son nombres también para que después vosotros pues, podáis indagar y buscar, ¿no? Por vosotros mismos, que es lo interesante. Pero
te vas a dar cuenta que las mismas familias que habían creado los templarios, una vez fueron expulsados los templarios, eso viene por el Papa y el rey de Francia, pues de alguna manera se vinieron al sur de España, a Valencia, con las órdenes de Calatrava, y fundaron después la orden jesuita, que se hizo súper famosa con el famoso Concilio de Trento, en la época del cristianismo y protestantismo. Pero bueno, eso es para indagar ya vosotros. Pues en oposición un poquito a todo ese modelo educativo oficial que a día de hoy nos ha llegado, está lo que precisamente estáis practicando vosotros también, el homeschooling. Y como decíamos, está basado en una educación mucho más holística, con todos los paradigmas presentes, intentando buscar por relación entre todos ellos. De hecho, antiguamente se estudiaba también, no todo el mundo, sino los que tenían de alto rango y a los que querían poner también a dirigir ciertos lugares, lo que se llamaba el trivium y el quadrivium, el tercer y el cuarto camino. Y mirar precisamente eran las artes liberales en contraposición a las artes serviles de los esclavos, ¿no? del vulgo, de la gente normal, del populacho. Las artes liberales estudiaban retórica, dialéctica, gramática, eran los saberes humanos, y también otros saberes, otras ciencias como la geometría, la aritmética, la música, la astronomía, se estudiaba filosofía. Hoy en día son cosas que oficialmente en la educación actual se están dejando totalmente en desuso. Música ya prácticamente, a no ser que a ti te guste mucho la música y te apuntes, ya no se usa, y menos como se intentaba estudiar antiguamente, relacionándolo con toda la geometría, con toda la astronomía incluso. La astronomía ni te cuento, la astronomía ya, y menos la astrología. Ya, todo eso es cosa de brujas y no se estudia para nada. Pero es que ni siquiera a verbalizar una dialéctica, una retórica, a tener una conversación y coger la idea de uno e intentar darle la vuelta para tener una dirección bidireccional fluida y llegar a conclusiones. Esas cosas no se estudian ya en las escuelas. Pero sobre todo esta diferencia, ¿no?, entre las artes serviles, que eran para servir a los amos del vulgo, y lo que estudiaban los reyes, los nobles, que eran estas artes liberales, que justamente la retórica es súper importante saberte expresar, ¿no? También con una dialéctica, coger la idea de uno e intentar darle la vuelta. Cosa que ahora, por ejemplo, en la televisión, todo esto se ha perdido. Al menos antes salían, cuando nosotros éramos más jóvenes en la televisión, gente haciendo debates interesantes, que cogías unas ideas, las contraponías. Hoy en día, bueno, con todo lo que hay de la Agenda 2030, el único discurso, no se dan ya estas situaciones. Y sobre todo la relación, ¿no?, que teníamos nosotros, el microcosmos, con el macrocosmos, en esa astronomía, esa música de las esferas que se hablaba, y justamente todos los ciclos que ahora iremos viendo en relación con nosotros. Para empezar un poquito con algún tema, para relacionarlo, y creo que esto es de lo más importante que podemos introducir. No a vosotros, que a lo mejor ya lo sabéis, pero digo en general, incluso a la propia sociedad. Yo a veces tengo compañeras que se lo intento explicar así, ¿no? Lo que era la antigua ley natural versus, en contraposición a la ley marítima. Mira, la ley natural es un poquito la que había en la tierra, donde habían hombres y mujeres vivos, verdaderos. Y lo que han hecho ha sido traer la ley del mar, la marítima, a la tierra. Y la ley del mar es el comercio, es la mercancía. Por eso aquí sale el barco y todo de madera. Esto, por ejemplo, es la imagen de un tribunal, donde veis que siempre todo va a ser de madera, porque es donde se dirimen conflictos entre corporaciones. Todo es comercio. Y ahora veremos el porqué. Todo esto de la ley marítima que aplican en la tierra, todo esto viene desde que nacemos, con el nacimiento, y nos inscriben en un registro. Y en esa inscripción, fijaros, cuando nacemos, tu madre rompe aguas y después te inscriben con un nombre en un registro. Es lo mismo que hacen los barcos, cuando llegan a puerto desde las aguas y certifican la mercancía que traen. Porque es que es una especie, es una similitud, una analogía, porque nos tratan como mercancía. Género significa mercancía. Están jugando constantemente con las palabras y su definición. Claro, ahí es muy importante, ¿no?, la etimología de las palabras, porque se crearon de una manera aglutinando justamente información para crear conceptos. Y hoy en día vemos que se está perdiendo. Además que nosotros utilizamos un diccionario para relacionarnos, donde a lo mejor persona, ser, significa lo mismo, pero cuando te vas al juzgado o a todo eso que es contrato legal, ya cambia las definiciones. Entonces entramos en otro tipo de jurisdicción.
que desconocemos porque caemos en trampas. Entonces, de alguna forma, si hoy hablamos de nación, justamente tenemos que evocarnos al origen, que es de donde nacemos. Y ahí viene el ejemplo, ¿no?, que estábamos poniendo. Tú cuando naces, justamente es cuando sales de tu madre, rompes aguas, pero si te vas al concepto legal, que es el que te aplican a ti como personalidad jurídica, justamente nacimiento es un hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. Que claro, de primeras dices, espérate, vamos por partes, porque no me he enterado de nada. Entonces dejas de ser ya, de alguna manera, una criatura que viene de tu madre para convertirte en este mundo marítimo en un hecho jurídico determinante para la adquisición de una personalidad jurídica. Y entonces es ahí cuando vamos a buscar si el nacimiento significa que se adquiere la personalidad jurídica. Esto, personalidad, viene de persona. ¿Qué significa persona? Porque una persona no es lo mismo que un ser vivo. ¿Vos crees que esta manipulación de hacernos personas jurídicas, ¿no? En el caso cuando ya nos inscribimos en un registro, por eso el nombre con letras mayúsculas, ¿no? Como que todo eso es para hacernos mercancía, o sea, es como que esa es la vinculación, para entrar también en el idioma jurídico. Y claro, porque antes, por ejemplo, estaba en Roma, ¿no?, en ese gran imperio, vamos a decir cuna de donde ahora estamos, estaba el jus gentum, es decir, las leyes de las gentes. De la gente, dependiendo del lugar de nacimiento, pues había unas legislaciones u otras, depende de la costumbre de los pueblos. Pero cuando entrabas dentro del Imperio Romano, a ti ya no se te aplicaba el jus gentum de las gentes, sino el jus civile. Y por ende, tú pasabas a ser una ficción con unos privilegios de ese imperio, que prácticamente lo que hoy en día tenemos cuando te inscriben tu partida de nacimiento, transforman a un certificado de nacimiento y tú te identificas, ahora lo veremos, con tu DNI o con esa ficción jurídica que te da el Estado, que a ti no te pertenece. Tú, Mira, como mucho, la puedes administrar involuntariamente, pero obviamente el creador de esa ficción es el Estado. esto va así. Nos dicen que el nacimiento es el hecho jurídico que determina que tengamos una personalidad jurídica. Si nos vamos a lo que es la personalidad, que viene de persona, es una máscara de actor, porque antiguamente los actores se ponían una máscara alargada para que se les escuchara al final del teatro. Es personare, para sonar, para que se les escuchara. Por eso persona significa máscara. Y otra definición de persona, ya más actualizada, nos dicen que es sujeto de derecho. Derecho viene de leyes y sujeto es que estamos atados. Nos atan al derecho, a la legalidad. Y el sujeto de derecho, con ella, nos dicen que determina y atribuye la capacidad jurídica para poder hacer actos vinculantes. Entonces, el certificado de nacimiento, cuando nos lo dan, después va unido a un DNI. Y entonces, con ese DNI ya crean ellos la ficha del Monopoly. Veis aquí que por eso he puesto el dibujito del Monopoly con las fichas, para poder jugar dentro de todo su tablero legal de comercio que han creado. Necesitamos una ficha de Monopoly, una ficción jurídica. Es lo que se llama El hombre de paja. Hay una película muy, muy buena que se llama La isla de las rosas, que si alguno tiene Netflix la puede ver allí, si no buscarla. Es muy interesante. Ellos te lo ponen en clave un poquito de humor, pero es una historia basada en un hecho real de un hombre que se llamaba Giovanni Rosas, que creó una isla y se generó él su propio hombre de paja, su propio certificado de nacimiento respecto a una nueva ficción jurídica en un nuevo país que él se inventó. Y se lo tuvieron que, no se lo quisieron reconocer, pero era legal. Entonces es muy interesante esta película, por si alguno tiene interés en ver todo esto, hasta qué punto se ha podido también llevar a cabo en la realidad. Hasta aquí podemos ver que tú eres una creación, si quieres, de tus padres, que vienes a este mundo a vivir y a experimentar, y después el Estado te da una ficha de Monopoly, una personalidad jurídica con la cual tú tienes que moverte aquí dentro. Ay, disculpa, ¿podemos decir que eres un ser y pasas a ser una persona? Sí, totalmente. Y ahí viene el truco de magia, la identificación. Nosotros en nuestro diccionario, fíjense lo que es identificar, hacer que dos cosas o más que son distintas, aparezcan y se consideren como una misma.
Y ahí es cuando nosotros nos identificamos con el DNI, con nuestra personalidad jurídica que nos dan, pero no somos lo mismo. Vuelve a ser un truco de magia para que justamente tú tomes eso como real, pero eso es ficticio, no es de este mundo. Y no solo es para mí un poquito perverso, ¿no? y manipulado, engañoso, el hecho que nos identifiquemos con un nombre en mayúsculas y con un DNI, sino es mucho más que eso, porque también el hecho de que nos identifiquemos en que somos eso nos hace perder nuestra referencia espiritual. Porque al final, yo al menos así lo considero, somos seres, una conciencia habitando un cuerpo físico. Pero nosotros no somos nuestro cuerpo físico tampoco, mucho menos un DNI de plástico, un documento de identidad que nos da el Estado. Entonces, al identificarnos ahí se pierde en buena parte esa experiencia de vida que hemos venido a hacer aquí, porque nos hacen que nos identifiquemos con algo que no somos. Pero eso, por eso la frase de dejamos de ser lo que somos para ser lo que no somos. Perdón. En las palabras como, por ejemplo, nosotros llamamos ficción jurídica a una asociación, a una organización, a lugares comunales donde se reúnen todos, ¿no? Una ONG, y sin embargo nosotros no vinculamos nuestra DNI a una ficción jurídica, y cuando vas para atrás y te das cuenta que vos también podés ser manipulable por tu DNI, recién ahí vamos reconociendo. Muchas gracias. Fijaros, chicos, que la ciencia ficción es algo que no existe y nos crean nuestra ficción jurídica. O sea, no existe. Ficción jurídica es la técnica jurídica mediante la cual se toma por verdadero algo que no existe. Esa es la definición de ficción jurídica. Y es a través de la cual se fundamenta la existencia de las personas jurídicas, de las máscaras. Y todo eso, uniéndolo también con filosofía, con historia, es lo que forma parte del contrato social de Rousseau. No sé si alguno lo ha estudiado, alguna vez ha leído a Rousseau, un filósofo de la Revolución Francesa, etcétera, pero nos meten en un contrato social en el cual ninguno hemos firmado, ninguno hemos dado nuestro consentimiento, pero nos ponen a jugar allí, con una ficha que nosotros nos ha venido impuesta, una ficha del tablero de Monopoly, y ahí nos hacen tener derechos y obligaciones. Y no te puedes salir de eso. Nos obligan a estar en ese contrato social. No sé si entendéis un poquito la profundidad de todo esto y la importancia. Al menos entenderlo. Ya no digo, obviamente, para salirse, pero sobre todo para salirse mentalmente, para no identificarnos con todo eso y tener ciertas herramientas mentales para todo ello. Sí, además Rousseau, como buen filósofo, tenía todos estos conceptos muy claros y dejó una cláusula para salirse de ese contrato. Ese contrato que es ilegal, porque vosotros, si no sé, os viene un compañero y me dice, déjame una goma o déjame un lápiz, tú tienes que estar de acuerdo con eso. Pero a nosotros, para estar de acuerdo, te tienen que explicar cuáles son un poquito los fundamentos, las cláusulas, los límites, las cláusulas, pero a nosotros no se nos explica nada. Se nos da por hecho. Por eso ese contrato sería ilegal o es ilegal realmente. Entonces Rousseau, lo que lo tenía muy claro, si lo puedes poner ahí en grande, Tete, porque dijo que de este contrato social que el Estado te lo impone al nacer sin explicación ninguna, podían salir los seres humanos. Es decir, está diferenciando muy claramente el ser humano, que es el real, que es el que le da vida e identidad a esa ficción jurídica dijéramos, el personaje de Monopoly que te establece el Estado cuando te registras en su lugar de propiedad. Exacto. Y en relación a todo esto, cuando te registran, fijaros que te registran en mayúsculas. Y lo que decía Julieta antes, ¿no? En la antigua Roma existía lo que era la capitus. Capitus viene de cabeza. Diminutio, disminución máxima. La máxima disminución de tu cabeza, o sea, de tu poder de decidir, era cuando eras esclavo total. Y a ese esclavo lo escribían en mayúsculas. Es decir, no tenía privilegios, porque claro, tenía la máxima disminución. Estaba limitadísimo con sus privilegios. Y a ese esclavo lo escribían en mayúsculas, igual que, y por algo sale en mayúsculas nuestro nombre y apellidos en nuestro DNI y en todos los contratos. Y fijaros... Y por algo salen en mayúsculas también las lápidas de los cementerios. Y además, fíjate con el detalle, en los cementerios, las cenizas de los fallecidos van en una urna. Y nosotros, que también nos toman como muertos, ¿dónde votamos? En una urna.
Entonces ves siempre esa similitud coincidente en dos aspectos de nuestra vida que dices, pero no tiene nada que ver. Pues justamente las palabras originales y las que después creadas por ellos, como nos asocian a los fallecidos. ¿Por qué? Porque un muerto no se puede representar. Al no estar vivo, así nos tratan a todos nosotros. Entre otras cosas, por eso cuando vas a una corte, tú no puedes ir por libre. Necesitas a un procurador que de alguna manera interceda, que te represente, porque tú, como te dan por muerto, no te puedes presentar a los sitios. Necesitas a alguien que te represente. Y ahí viene toda una situación legal jurídica. La propia familia, que vendría del latín y que viene de famulus y significa sirviente o esclavo. Y a nosotros nos dicen que formamos parte de una familia. En todo caso, lo que dicen familia es nuestro linaje. Nuestra gente que venimos del linaje viene de la línea de sangre, pero nos tratan como de familia, porque nos tratan como de esclavos. Y por eso nos imponen en el contrato social tantos derechos y obligaciones. Entonces, en el Imperio Romano, justamente depende a qué familia pertenecieras, que era a tu amo, pues te daba unos privilegios u otros y tenías la capitis diminutio máxima, la media o la mínima. Sí, sí. Y bueno, para acabar con este tema y enlazarlo con el siguiente, fijaros, en inglés, ship, que es embarcación, barco, ship. Y a los ciudadanos, cuando los inscriben, dicen que les llaman citizenship, barco. La misma propia palabra de barco viene inscrita en la palabra ciudadanía. Y en muchas más palabras, el friendship, muchísimas. o sea, hay muchas en inglés porque justamente el Imperio Británico lo que realmente hizo fue terminar de cerrar este círculo marítimo en nuestras legislaciones. Entonces no se pueden escapar de su propia etimología. Somos sujetos de derecho, estamos atados a su derecho a través de la ficha de Monopoly, que se crea cuando nos inscriben. Pero bueno, dicho lo cual, con una historia de la embarcación también, después de un gran diluvio que hubo en las aguas y alguien que resurgió, es por lo que también nos lleva a hablar de las bulas papales que nos habíais dicho que queríais tocar un poquito, ¿no? El origen de toda la trampa es el derecho canónico, o sea, el derecho canónico es el que viene de la Iglesia. Y con esa historia del diluvio empezaron. Los papas antiguamente dictaban bulas papales. Eran documentos que se hacían antiguamente, obviamente, sobre piel de animales y eran el documento oficial sobre temas políticos y religiosos. Y una de las más famosas, que el origen, en parte, el que dio todo esto a la mercancía y a la ciudadanía, fue la bula Unam Sancta. Sí, ese es el gran conflicto que hubo con las dos espadas, justamente con el rey de Francia, de alguna manera peleado con el Vaticano, con el Papa del momento, que ese rey de Francia fue el que cerró, de alguna manera, a los templarios. Pero eso es otro tema. Entonces, justamente con esa bula estaba en conflicto quién tenía más poder. Si el rey, que tenía poder sobre todos los hombres de la tierra, o el Papa, que tenía el poder espiritual. Por eso son las dos espadas de poder, del espíritu. Y obviamente que con la bula se acabó imponiendo el Papa, entonces toda la tierra está sujeta a ese pontífice, ¿no? Como único salvador que te puede dar la extrema unción para que seas liberado, ¿no? En el mundo que crearon religioso. Esta bula dicen que fue en el 1302. Posteriormente vino también otra bula muy famosa en 1455, que era la Romanus Pontifex. Claro, antes, justamente previo a toda la conquista de América y de otros territorios, entonces con esta nueva bula, en 1455, escasos años, ya dejan dicho de que todo lo que se vaya a conquistar le va a pertenecer todas esas tierras, esas propiedades al Vaticano. Entonces ya no serás tú que llegas a un lugar y conquistes que te puedas quedar con las propiedades. Como mucho te vas a poder quedar un poquito con ciertos privilegios, pero las tierras, las propiedades son para el Vaticano. Luego viene la otra bula, en 1481, que le llaman la Aeternis Legis, que justamente lo que venían a decir es que los militares tenían que administrar a los esclavos, pero todo bajo el control del Vaticano. Por lo tanto, ya te habían prohibido o privado de tener propiedades con la de antes y ahora te privaban de tener justamente un cuerpo, porque te tratan como esclavos. Entonces, un esclavo, como no tiene alma, igual que los animales, puedes hacer con ellos lo que consideres, porque están muertos. No tienen realmente ningún privilegio, ¿no? Porque no están animados. Y la otra,
que no es que sea una bula, pero sí que es el Concilio de Trento, que ahí es cuando los jesuitas tomaron grandísimo poder. Entre otras cosas, empezaron a hacerse todos los registros de nacimiento para tener ya un control exhaustivo de quién estaba. Nos tienen a todos perdidos en el mar y se adueñaron de nuestras almas. Entonces, necesitas ya de un bautismo creado justamente en ese Concilio de Trento y transmitido por el papado para que tú puedas salvar tu alma. Entonces ya tienen las propiedades, tienen tu cuerpo y tienen tu alma, que sería como la triple corona también que nosotros perdimos en beneficio de ellos. La triple corona sería Washington, D.C., la Milla de Londres y el Vaticano, que además todas ellas tienen jurisdicción propia, son independientes del país donde se encuentran. O sea, la Milla de Londres no pertenece a Inglaterra. Esta tiene... ni a Londres, tiene alcalde propio la Milla de Londres. Igual que Washington, distrito de D.C. también. Bueno, pues esto nos parece súper interesante, no sé cómo lo veis vosotros. Ahora, si queréis, seguimos con 2 temas más que teníamos preparados, pero el tema de la ficción jurídica, que es con la que nos meten en este tablero de Monopoly, sobre todo, y además en este contrato social que hemos visto, pero que en el cual nadie nos explica nada. O sea, esto porque nosotros y otra gente lo ha investigado, lo ha intentado entender, pero nosotros nacemos y nos meten ya en esta rueda de hámster a trabajar, sobre todo nos preparan, nos forman para meternos en la rueda laboral y a trabajar incluso para otros o a pagar impuestos, pero no nos dicen ni nos explican de dónde viene toda esto, esclavitud moderna, por así decirlo, aunque nos hacen creer que somos libres. Yo te iba a decir que si el rey tenía nuestro cuerpo y el papa tenía nuestra alma, ¿qué nos dejaba para nosotros, no? Bueno, es que justamente como nos han anulado nuestra capacidad de comprensión que somos un espíritu o algo más de lo que nos han dicho, entonces ni lo buscamos. Justamente cuando empiezas a comprender que tú tienes unos valores, que cuando naces tú sabes lo que es justo y lo que es injusto, y precisamente en una sociedad, por eso la justicia es tan importante. Nosotros trabajamos en el Departamento de Justicia, ¿no? Tú antes has dicho que trabajabas ahí en abogacía, habías estudiado, Julieta. ¿Y qué es una sociedad si realmente no tiene unos valores? Y unos valores hay que ejercerlos. Entonces, esta gente lo que ha hecho es transformar, como siempre, la palabra justicia por legalidad. Pero la legalidad está carente absolutamente de valores. Unos valores que nosotros venimos al mundo con algo, no somos una tabula rasa, como nos quiere hacer ver también la nueva psicología. Y a partir de ahí tenemos una conciencia. Entonces, fijaros cómo han ido transformando también todas esas definiciones. En la facultad nos estudia ya la psicología como alma, como aquel ente que te da vida y de alguna manera se quedan impregnados también las emociones, vida tras vida, como se conocía antes. Sí que nos meten en un mundo lineal y que no cíclico. Entonces, todas esas cosas como que vienen dadas y realmente están modificando nuestra comprensión de nuestra realidad. Por eso hay que también, por uno mismo, revisionar y de alguna manera sacar sus propias conclusiones. La propia palabra ley es algo que nunca cambia en el tiempo. Por eso es una ley, porque siempre se repite. Y ellos le llaman leyes a sus normas con rango de ley, a la legalidad. Pero no son leyes. Las leyes en todo caso son naturales, porque siempre se repiten, nunca se modifican. Siempre juegan con las palabras ellos. Y lo hacen a través de llevarnos a su legalidad, a sus reglas del juego, a sus reglas de su Monopoly. Es como la ciencia nace justamente para comprender las leyes que rigen la naturaleza. Es decir, esa inteligencia que armoniza o que está detrás de todo, hasta desde un campo magnético hasta lo que está sucediendo, no sé, entre nosotros. Pero claro, la ciencia hoy en día han sustituido lo que es el concepto de Dios con todo lo que puede llegar a abarcar simplemente como inteligencia ordenadora. Y entonces ya no está buscando esa inteligencia, la está suplantando. Y podemos hacer lo que nos dé la gana sin estar sujetos a esas leyes que son perpetuas de las cuales formamos parte. Entonces hay un desconocimiento absoluto de nosotros y de la relación con el mundo. Fijaros el paradigma científico hacia dónde se le han llevado. Totalmente, y más coincido, pero por completo. El honor es como compromiso contigo mismo en esta existencia, con tu propia alma, con tu propia conciencia, como un valor, como una ética interna. Y además
como no lo mantengas, ese honor y ese compromiso contigo mismo, es cuestión de tiempo que entres en conflicto. Y cuando entras en conflicto, ahí podéis también investigar, aprender lo que supone dentro de la medicina germánica, que vais a entrar en incoherencia y os van a pasar cosas dentro. Pero todo por no mantener ese honor, ese compromiso con vosotros mismos, con vuestra Claro, esencia. justamente en la vida, ¿no? De honor viene el ser honesto y hay que ser honesto con uno mismo y con los demás. Y en la vida nos van a pasar situaciones que a veces estás ahí en el límite de y cómo me comporto y lo que hago. Y el último juez de todos es tu propia naturaleza. Es esa conciencia que te va a decir si estás actuando bien o estás actuando mal, en el aspecto de que capaz que no existe ni el bien ni el mal, porque venimos aquí a experimentar, pero tú ya estás realizando acciones que no se corresponden como te gustaría que actuaran contigo. Entonces, creo que eso también es una vara de medir para ti mismo y la honestidad a veces es complicada de llevar, pero cuando la llevas en práctica hay muchos menos problemas o quilombos, como le llamáis vosotros. Hay una frase que dice que no debería hacerse ciencia sin conciencia. Creo que la medicina germánica también daba una muestra de ello. Bueno, pues el otro paradigma, otra parte que queríamos tocar era el tema de la historia. También, porque ya iréis viendo que la historia es muy, muy importante para muchas cosas. Está la famosa frase de George Orwell que decía que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Entonces, es una herramienta de control, la historia escrita. Y mira, está Orwell, ya que sale aquí, os recomiendo el libro, uno de los más famosos que tiene, que es 1984. Es una novela que se lee muy rápida, sencilla, muy amena. Y ahí ya decía, entre otras muchísimas cosas, que lo importante no era mantenerse vivo, era mantenerse humano. No ser un poco en relación a lo de antes, ¿no? De que nos dejamos de ser lo que somos para ser lo que no somos. Pues Orwell ya decía que lo más importante era mantenerse humano. Bueno, en relación a la historia, ¿quién escribió? Todo esto está muy ahora en la actualidad porque nos quieren llevar hacia el transhumanismo. Además, es decir, perder nuestra propia esencia. Son temas que parecen ciencia ficción, sobre todo cuando fueron escritos, pero están tomando como un sentido y una orientación real a día de hoy, porque todas las políticas públicas mundiales están dirigidas hacia ello. Por eso el Harari, que es como el vocero, ¿no?, de este nuevo orden mundial en su filosofía, dice que hay que eliminar la idea de alma y espíritu, justamente porque te empoderan, porque te hacen tener valores y estar tú mucho más firme en tu relación contigo y con el mundo. No depender de nadie para que te venga a explicar cómo tienes que vivir y sobre todo qué valores tienes que experimentar. Pues en este apartado de la historia es muy importante, tenemos que preguntarnos ¿y quién escribió la historia que conocemos? Y nuevamente la respuesta nos lleva a los jesuitas. En este caso, sobre todo, Scaliger y Petavius, que empezaron a reescribirla a finales de 1500, 1600, la historia como tal. Ahora veremos un poquito, ¿no? O sea, bueno, la historia que conocemos desde la prehistoria, las distintas edades oficiales que nos dicen, edad antigua, media, moderna. Pero esta gente, que eran los grandes académicos que habían, que obviamente tenía el poder la Iglesia, dijeron, vamos a intentar con todo lo que hay ahí de antes, todos los textos, que hemos podido recuperar, y muchos se los inventaron a lo mejor, quién sabe, pero esta compañía de los jesuitas fueron los que la reescribieron. Y obviamente lo hicieron ¿en base a qué? En base a una historia que cuenta su propia religión. No la hicieron en base a la historia que contaban los mayas o la historia que contaban los Vedas. Lo hicieron en base a la Biblia, intentando cuadrar lo que se cuenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y encadenarlo en una concatenación de años y de siglos. Y ya sabéis, la prehistoria es lo que existe antes de los inicios de la escritura, y ya después de que cuando inicia la escritura existe lo que era la antigua, la media, la moderna y la contemporánea que estamos ahora nosotros, con los diversos sucesos más o menos oficiales que nos explican. Pero también es interesante todo esto porque en ese relato oficial, la concatenación de años y de siglos, hay cosas que a poco que empieces a cuestionar e investigar, que es lo que nos gusta hacer, cuestionar sobre todo y después saber hacia dónde nos lleva, hay cosas que rechinan mucho, ¿no? Por ejemplo,
hay construcciones megalíticas en todos los continentes prácticamente. Cuando digo construcciones megalíticas, hablo de dólmenes, de menhires, de cromlechs. En todos los continentes los encontramos. A todos les dio por construir igual. Y además con ciertas técnicas como estas que estamos viendo para ensamblar las propias rocas, ¿no? Es como que bastante, digo yo, que la prehistoria tendrían como para gastar energía en cazar, que encima, no sé, movían toneladas y toneladas de piedra y las ponían para hacer, bueno, ciertos sacrificios o invocaciones. No. Pero es una locura porque estos fenómenos de construcciones se dan en todo el mundo. Y supuestamente no tenían Que no relación se- entre ellos, entre un Claro. continente y otro. No se Claro. conocían. No había ni barco, ni internet. Entonces, pensar que la historia, primero que nos sirve para ubicarnos. Y si ellos te dan la ubicación que consideran, te tienen mucho mejor controlado. En una mente, ¿no? Histórica. Y además que puedes controlar el pozo y el poder, porque si a ti te pones que estabas en esta tierra o en este lugar desde hace mucho más tiempo, tienes más derechos que otro que ha venido a posteriori. Entonces, también sirve para eso, ¿no? El crear la historia te da legitimidad, que se dice. Primero en el tiempo, primero en derecho. Bueno, otras cosas que no cuadran, a mínimo que te lo empieces a preguntar también, es que nos dicen que de la nada prácticamente estábamos viviendo en cuevas y surgió una civilización enorme como la egipcia, que después vinieron los griegos y los romanos. Y construyeron los propios egipcios construcciones megalíticas impresionantes. O sea, prácticamente pasamos de esto a toda una civilización en la antigua Mesopotamia y que construyó las pirámides, luego los griegos el Partenón, etcétera, etcétera. Y después de todo eso, de un auge increíble, que llegó la Edad Oscura, el oscurantismo, de la cual prácticamente no se sabe nada, todo se perdió. Y después vino el Renacimiento. Hay que renacer. Fijaros las palabras, cómo ya evocan el significado que te quieren dar. El renacer. O sea, estuviste muerto y vuelves a aparecer en el mundo. Claro, son cosas que, no sé, yo insisto, no cuadran mucho a mínima que te lo empieces a plantear el relato oficial, la cronología oficial. Hay alguien que por otro tema también se cuestionó todo esto y es lo que venimos aquí a proponer también, a poner encima de la mesa para el que le quiera servir. Nosotros no tenemos toda la verdad, ni mucho menos, ni en esto ni en nada, pero nos gusta cuestionar y rebuscar. Y hay gente muy preparada, en este caso es Anatoly Fomenko, que ha investigado también, ahora veremos dos pinceladas, y ha hecho incluso un libro que es enorme, un montón de tomos, y a lo que ha llamado la nueva cronología, se llama la nueva cronología de Fomenko, y pone muy en duda todo el relato oficial de la cronología que estamos diciendo, ¿no? Porque hay cosas que no cuadran, ni mucho menos. Entonces, Anatoly Fomenko forma parte de la Universidad de Matemáticas y Físico de Rusia, es muy, muy reconocido, tiene un montón de publicaciones, de trabajos, pero cuando se puso a investigar esto de la historia, dicen que es pseudociencia, como todo lo que no cuadra con lo oficial. Entonces, Anatoly Fomenko, en lo que se basó él y su equipo, todo su equipo, desde la universidad, sobre todo empezó a dudar de los métodos de datación comunes. Los métodos de datación, con lo que dicen las fechas, se basan en las historias que hay escritas, en las traducciones que se han hecho. Imaginaros, traducciones que muchas veces no se conocía ni el idioma original. O sea, seguramente habrán cosas que estén mal. Oficialmente también se basan en la paleografía, en la escritura, signarios, en la dendrocronología, el tema de los anillos de los árboles muchas veces, en la propia numismática, sellos antiguos, monedas antiguas, se basan oficialmente en el carbono 14, en la teoría de los estratos y en la propia arqueología, que está súper manipulada. Entonces, esto, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿no? El carbono 14, o sea, se puede alterar muchísimo las pruebas que se hacen simplemente con los isótopos cuando ha habido radioactividad. Pueden salirte muchísimos años de diferencia. La teoría de los estratos, que son las capas de la Tierra, oficialmente la que más se usa es que el estrato de abajo es mucho más antiguo que el de arriba, pero eso sería una teoría de los estratos vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero también hay teoría de los estratos que es en horizontal, que lo que se ha generado antes es lo de dentro o lo de fuera. ¿Por qué? Porque existen pruebas también, por ejemplo, con formaciones instantáneas que se hacen después de erupciones volcánicas que se dan de otra manera a la que oficialmente tienen más en cuenta, que es la horizontal. Entonces, bueno, Fomenko duda de todas estas dataciones y los estudia y las pone encima de la mesa dudando de ellas. Y también es el primer historiador que pone encima de la mesa
métodos matemáticos para estudiar la historia. En concreto, usa los métodos estadísticos, usa repeticiones que se da cuenta que han existido en la historia. Repeticiones a lo que él llama cronologías duplicadas de dinastías, de años de papados que han gobernado, guerras, imperios, emperadores. Los pone encima de la mesa y se da cuenta de esto. Claro, fijaros aquí el dibujo que sale, ¿no? Estadístico. Siempre pone uno comparativo porque coge dinastías de diferentes lugares y de diferentes épocas y las pone a comparar. Entonces dice, mira, el rey este de Judá estuvo gobernando 5 años, después vino uno de 3 años, luego otro de 7 años, otro de 9 años. Y justamente en el Imperio Oriental, otra época y otro lugar, también, donde arranca la dinastía, este también 5 años, 4 años, 3 años, 7 años. Entonces, claro, te sale como este patrón, este dibujo, que tú puedes pensar que es al azar, pero es que tiene un montón de dinastías comparadas, como el buen estadista que es, y entonces dices, espérate, o el mundo es muy casuístico, o aquí ha habido la mano del hombre tocar. Y a partir de ahí, claro, si tienes en cuenta quién ha escrito la historia, quién se ha tomado todo un tiempo para poder expandirse en lugar y conocimiento, también ha sido muy fácil, seguramente, como buen jesuita que es, reescribir pues, justamente los tiempos pretéritos de los lugares distintos de este mundo. Y si no fuera poco, también Fomenko y todo su equipo estudiaron todo el tema de las tablas astronómicas, calendarios, zodiacos, eclipses que han habido en la historia, y se da cuenta que muchos eclipses, por ejemplo, los han datado en épocas que estaban equivocadas, había muchos años de diferencia. Entonces, toda esta astronomía, que por cierto, los eclipses se miden con el ciclo de Saros. Saros era un personaje de hace muchísimos años ya de Babilonia, que él ya se descubrió en esa época, imaginaros, hace miles de años, que cada 223 ciclos de la Luna hay 84 eclipses. Que ahora esto en la última parte de la presentación lo veremos un poquito más. Esas son las leyes que hablábamos antes, las cosas que se repiten a perpetuidad. Exacto. Parece ser que no cambia. Entonces, Fomenko y su equipo, entre otras cosas, midiendo, investigando todo esto, cuestionándolo, se da cuenta que los calendarios en el Antiguo Egipto, entre otros, son mucho más cercanos a lo que nos han dicho. Por ejemplo, el zodiaco de Dendera, que era de Egipto, estaba en el templo de Hathor, ahora luego, como lo expoliaron todo, hoy en día está en el Louvre, en París, pero el zodiaco de Dendera, por ejemplo, que tiene allí todos los planetas identificados en el cielo, el Sol, la Luna, los planetas, lo que son las constelaciones, ellos lo datan del año 1185 de nuestra era, o sea, hace apenas ni 1000 años todavía. Esto es muy interesante. Los zodiacos, tenerlo en cuenta como que son cartas astrales. Es decir, son momentos en el cielo que no se repiten hasta el cabo de miles y miles y miles de años. Entonces, ¿cómo es posible que este momento del cielo fuera, porque podemos tirar para atrás, hace solo 1000 años y no 4000, como oficialmente se nos dice? Entonces, aquí ya tienes un shock. Oficialmente que te dicen, no, que esto eran representaciones, pero que realmente no querían transcribir el cielo de ese momento. Y dice, bueno, lo más fácil es que quisieran transcribir el cielo del momento, o sea, no eran tontos esta gente. Eso por un lado. Segundo, todo este mundo egipcio, que si vemos el cielo plasmado es de hace 1000, 1500 años y no 3000 años para atrás, es lo que decía el propio Newton también. Porque Newton no solo describió el fenómeno de la gravedad, de que caía la manzanita para abajo, que justamente además las cartas que le escribió a Bentley, a un colega, decía que a él no quería que se atribuyera la gravedad como innata, sin ningún medio. Pero eso es otro tema. Pero Newton también decía que los egipcios no hacía tantos miles de años que habían transitado nuestras tierras como cultura. Entonces, bueno, resulta que dices, oye, pero ¿por qué no me explicas todas estas cosas? Porque el momento del cielo no creo que se lo hayan inventado esta gente. Porque no solo está este de Dendera, tienes un montón de zodiacos datados, en este caso por Fomenko y por un montón más de gente, que te evocan a las mismas fechas, sobre hace 1000, 1200 años atrás solo. Entonces, la conclusión que saca Fomenko es que en la historia real, o sea, en la historia oficial que nos han dicho, si ahora estamos en el año 2024 después de Cristo. Háblale de eso a los mayas, por ejemplo, antiguamente, o a los Vedas, ¿no? Entonces,
oficialmente nos dicen que estamos en el 2024 después de Cristo, que ese es el calendario gregoriano que nos han aplicado, pero Fomenko dice que se han inventado de nuestra historia reciente 1000 años. Literalmente se los han inventado. Esto te cambia todo el paradigma, claro, mucha gente entra en disonancia cognitiva, que se dice, ¿no? Entre las creencias y la realidad. No pueden asimilar que nos hayan engañado también en esto de una forma tan grande. Que justamente oficialmente te dicen que caímos en ese oscurantismo hasta que vino el Renacimiento. O sea, ahí hay un periodo muy extraño que justamente, claro, si tú sabes a dónde tirar hacia atrás, porque ya tienes un origen, es como un resultado al que quieres llegar, tú puedes duplicar linaje de diferentes lugares y ahí pues puedes enmascarar un montón de fechas, que es lo que estamos ahora viendo, ¿no? Que probablemente así ocurrió. Así que bueno, esto es el tema de Fomenko, muy interesante, a nosotros nos lo parece, por eso lo traemos y está relacionado con la historia. Y el que controla la historia, pues controla el pasado, el presente y el futuro. Por eso es tan importante. Y en relación a todo este tema, y ya acabamos aquí con este último ítem de la historia, está el tiempo. Nos podemos cuestionar también qué es el tiempo. Yo no sé si vosotros os lo habéis preguntado alguna vez. ¿Qué es el tiempo y de qué maneras no podemos abordar este tema, ¿no? El tiempo oficialmente, nos dicen que es como lineal porque de la nada salió todo, de la nada hubo una explosión, que es lo que llaman el Big Bang, para intentar explicar algo. O sea, como quieren quitar la idea de una creación inteligente, dicen que de la nada salió todo y hubo una explosión. Y a partir de allí... Le llaman singularidad. Cuando no saben explicar la causa de las cosas, oficialmente le llaman una singularidad. Es como decir, bueno, la mano de Dios tocó y todo empezó a andar. Y también tener en cuenta que los antiguos, los presocráticos, en esa Grecia antigua, ya decían que de la nada, nada sale. Y hoy en día nos dicen que a través de esta explosión se está creando espacio de la nada, porque cada vez se está extendiendo más. Y dice, bueno, tú te puedes extender más, pero hay un territorio que le vas comiendo. Pero oficialmente te dicen que no existe nada. Entonces, filosóficamente, hay un gran problema en lo que se nos quiere plantear. Claro. Porque obviamente no se puede comprobar nada. Y por último, voy a hacer el inciso, ¿qué es el tiempo? Bueno, desde Albert Einstein dijo, desde que vino con sus matemáticas y ecuaciones, dijo que el tiempo se puede doblar. O sea, ya es como redoblarte más la mente. ¿Cómo que se puede doblar el tiempo en esa malla de tiempo-espacio? Eso es para otro tema más físico, pero también hay que tenerlo en cuenta. Claro, oficialmente nos dicen que todo explotó y se fue formando el tiempo, se fue formando el espacio, se fue formando polvo, el polvo se fue juntando con otro polvo, se formaron rocas más grandes que chocaron entre unas y otras, se formaron meteoritos, después planetas, luego también se crearon estrellas, soles, galaxias, y nosotros estamos en una de esas rocas viajando ahora mismo por un espacio infinito a millones de kilómetros por hora, donde por casualidad se creó la vida un día, porque se dieron las condiciones, surgió una célula que evolucionó, nos dicen, en bacteria hasta crearse un pez que salió del agua, se convirtió en reptil, siguió evolucionando, una parte en perro, otra en mono, y finalmente apareció el hombre, el humano. Y ahora estamos esperando encima que venga un extraterrestre, nos dicen. Entonces, nos podemos cuestionar todo este relato oficial de que ahora mismo estamos viajando también por el espacio, porque todo esto está relacionado con el tiempo. Mira, el tiempo, que incluso como dice Jordi, dicen oficialmente que se dobla el tiempo, que el tiempo es un concepto humano basado en una repetición de movimientos. El tiempo es la repetición de movimientos que vemos en el cielo que siempre se cumplen. Y los Vedas así también lo entendían. Un tiempo cíclico, circular, donde el Sol nos da vueltas, o nosotros al Sol oficialmente, pero siempre, siempre, siempre lo tomamos como medidor. El tiempo lo podemos tomar como el Sol, que siempre sigue el mismo patrón, el mismo ciclo. Podemos tomar a la Luna o podemos tomar el Sol y la Luna en relación a las estrellas que hay de fondo. Pero el tiempo es la repetición de movimientos que ocurren en el cielo. Incluso antiguamente también se conocía, bueno, existía lo que es el mecanismo de Anticitera, uno de los mecanismos más antiguos que se han podido recuperar, donde el ciclo del tiempo era circular y con él podían medir todos los movimientos del cielo. Además que sabemos que todo cíclico
pero todo también, de alguna manera, actúa en fractales. Fractales más pequeños o fractales más grandes. Es decir, un día, que es lo que tarda el Sol en darnos la vuelta y volver hasta el mismo lugar, bueno, pues cuando hace un montón de esos movimientos, se dice que es un año o un analema. Es decir, hay fractales que multiplicados o sumados dan un fractales más grandes. Y esos analemas o años llamados, al cabo de muchas repeticiones, pues te dan un ciclo platónico, que se dice. Es decir, que ha pasado por todas las estrellas, en el equinoccio. Es decir, hay fractales dentro de esos propios ciclos. Y así actúa la naturaleza. Desde el acrecimiento de un árbol con sus ramas, que también tiene a Fibonacci, tiene una matemática, tiene una armonía, tiene un orden, tiene una inteligencia, que es justamente lo que se quiere encargar hoy en día. Entonces, bueno, hay que estudiarla para ver que las repeticiones es cómo funciona el tiempo. Pero hoy han cambiado el tiempo y le han puesto una unidad astronómica de que tarda la velocidad en llegar de la luz, en llegar a la Tierra. O sea, nada que ver con el sentido común. Y en todas las civilizaciones antiguas se habían construido grandes monumentos para medir esos movimientos del Sol, sobre todo, y también de las estrellas y la Luna. Y tenemos marcadores solares y celestiales en todos los territorios, en todos los continentes. Construcciones increíbles que marcan sobre todo los 4 días más importantes para la humanidad y para todo ser consciente en la Tierra, ¿no? Que son los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Y con eso se puede vivir en armonía y acorde a lo que es el tiempo, conociendo el Sol, la Luna, las estrellas y conociendo también para navegar, se ha utilizado las estrellas siempre y eso también nos lleva a conocernos a nosotros mismos, no solo a través de la astronomía, sino a través de la astrología también, que sería la ciencia de la luz, del estudio de los astros. El astro es también relacionado con la luz, de cuando nacemos y esto, todas las culturas antiguas lo han tenido presente porque entendían que formaban parte de una creación y que de alguna forma somos mucho más importantes de lo que nos quieren hacer creer. Tenemos un potencial dentro que estamos conectados con la propia vida, con la propia naturaleza. Y por eso es un poquito el cuestionar esos 4 paradigmas y hacerlo de forma holística, con todo nuestro derecho que tenemos a cuestionarlo y a pensar por nosotros mismos. Para acabar, la primera herida que dejó escrita Freud, que de nuestra psique, que psique es alma, psique significa alma, dijo que la primera herida era la teoría copernicana, es alejarnos y sacarnos del centro. Porque antiguamente, insisto, los Vedas y todas las culturas antiguas tenían muy claro que el centro éramos nosotros y era el Sol y la Luna y todos los astros los que nos daban vueltas a nosotros. Que es lo que podemos ver, una posición geocéntrica con la Tierra en el medio, sea plana o esférica, y todos los movimientos que además son armónicos, porque podemos ver todos los mandalas que describen los planetas a nuestro alrededor, cómo se van moviendo. Esa es una posición geocéntrica, es decir, importante. Y ya vio Freud que esa era una gran herida para nuestra psique, el decirnos que ya no somos el centro, sino como hoy en día se nos pone que somos acéntricos, porque no hay ni centro, o el sistema simplemente solar, que nosotros ya le damos vuelta a otro astro, siempre al Sol. La adoración al Sol siempre está en todas las culturas, desde la egipcia, pero claro, ahora se atrevieron a ponerla como un lugar central y nosotros nos quitaron de ese posicionamiento de alguna manera divino, donde todo está para que nosotros lo veamos desde un lugar privilegiado. Edwin Hubble ya decía que esa teoría de que somos un modelo geocéntrico no se puede descartar, pero hay que huir de la misma porque conlleva una gran responsabilidad para la humanidad el saber que somos privilegiados en un lugar central y único y hay que escapar de esa responsabilidad. Imaginaros cómo nos pueden ir afectando esas cositas a nivel de programación interna. Y la segunda herida que dejó escrita Freud, ya que está aquí, fue la de que el hombre, la teoría de la evolución, es un animal más, simplemente. Como si no nos diferenciamos en un montón de aspectos, porque lo que está por detrás de esta comprensión que nos han querido hacer ver es que prácticamente la divinidad, entendida como la quieras ya cada individuo comprender, está eliminada. Porque si todo es fruto de una evolución, de un azar, de una suerte, ya no necesitas esa inteligencia que cree y que rija.
Pues sí, y eso precisamente es lo que todas las antiguas culturas habían tenido más que presentes y se habían preguntado a ver quiénes eran, dónde estaban, de qué formaban parte y cuál era su propósito. Y eso es lo que nos han anulado porque nos hacen pensar que somos fruto de la casualidad y han sustituido toda la creación por la palabra azar, casualidad. Entonces, un poquito la idea que siempre que proponemos es mirarse un poquito también más para adentro, volver a replantearnos todas esas preguntas filosóficas de nuestra alma y tenerlas presentes. Hay una frase que dice, dar al César lo que es del César y, entre comillas, Dios lo que es de Dios, ¿no? A la creación. Y yo me pregunto, ustedes son chicos todavía, pero ¿cuántas horas se dedica en esta sociedad a trabajar para el propio sistema, para tener bienes, dinero, luego pagar deudas y al final te meten en una rueda de hámster de la que es imposible huir? ¿Y cuántas horas se dedica a uno mismo a su interior, a conocernos, a compartir, a lo que es la propia divinidad, a la comprensión? Muy pocas. Entonces, un poquito animar también a cuestionar, a entrar en ese cuestionamiento de los 4 paradigmas de forma holística, sin olvidar, obviamente, el de la religión también, que está relacionado con la espiritualidad hacia adentro, de la cual todos formamos parte y tenemos esa semilla. Así que eso es un poquito, chicos, lo que teníamos preparado. Espero que os pueda servir de una forma u otra, sea ahora, el día de mañana, y si no, pues descartar todo y cada uno aquí tiene que recorrer su propio camino, porque nadie tiene toda la verdad, ni mucho menos. Para eso estáis vosotros, para descubrirla por vosotros mismos. Tremenda presentación, David. Muchísimas gracias. Jordi, muchas gracias. Lindísimo compartirlo con ustedes. Decíamos el otro día con Iru, ¿no? Con los chicos, todo ese potencial creador de seres que si reconocemos nuestros cuerpos, tanto como los astrales, y el poder irnos hacia otros lugares, no nos quisieron callar tanto, ¿no? Por eso imagínate todo lo que tuvieron que gastar para poder hacer, inventarse científicamente paradigmas, inventarse historias, inventar todo lo que ahora podemos replantear y decir, bueno, vamos para atrás y nosotros mismos vamos a marcar los pasos de nuestra historia y vamos a reconocer lo que nosotros vayamos viendo que puede ser parte o no de ese paso, o que nos pueda servir para ese paso, no lo que tenemos que estudiar por obligación. Sí, bueno, también forma parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Tú dices inventar, le tenemos que dar una comprensión. Obviamente que está muy alejada a nuestro entendimiento de lo que debería ser y relacionada con la naturaleza. Pero tú decías inventar. Inventar también es una palabra que viene a para adentro, inventar como ideas que están en el viento, en el aire, en el éter. Entonces como que la agarras y tú puedes crear algo, pero que no es tuyo. Pero tenemos que darle también respuesta a muchas de las cosas que nos suceden, que estamos experimentando aquí. Y por eso mismo, no hay ni buenas ni malas, no hay error, ni hay éxito. Eso Sifu siempre lo repite. Y cuando te quitas ese peso de encima, simplemente vives y te perdonas, que también es importante. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo afectó el hundimiento del Titanic a la navegación por mar? Toma ya, a la navegación por mar. No sé si está tan relacionada con esa orientación. El Titanic, de alguna manera, sí que es verdad que más allá de si era el barco correcto o no, que se entendía, porque también, si quieres estudiar el Olimpia, parece que se asemejaba mucho, pero en el Titanic lo que hicieron fue cargarse un montón de banqueros que no estaban de acuerdo con lo que después ocurrió, que fue la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, bueno, el creador del barco, el multimillonario que lo llevó a cabo, no viajó casuísticamente, y los que sí que viajaron fueron los... Ay, tenía que buscarlo, pero ahora no recuerdo el nombre de los 3 banqueros que se oponían a la creación de la Reserva Federal, que un año después, en 1913, en la isla de Jekyll, fueron las que formaron justamente esa reserva de Estados Unidos, que es privada. Y para que lo entendáis, cada vez que Estados Unidos emite $1, le tiene que pagar un interés a esta reserva, porque no es del Estado. Entonces, imaginaos el dinero que crean y sobre todo cómo controlan. Entonces, el Titanic, bueno, le llaman el indestructible. La historia oficial cuenta que fue un iceberg,
pero también hay muchas teorías que dicen que fue una explosión desde dentro y no un iceberg desde fuera el que lo hizo irse al fondo marítimo. ¿Cuál es la teoría más aceptada sobre la identidad de los constructores de las pirámides de Egipto, los templos incas de Perú y las gigantescas estatuas de la isla de Pascua? Y si existen similitudes o conexiones entre estas estructuras y civilizaciones que puedan arrojar luz sobre su origen y construcción. Mira, oficialmente, por ejemplo, las pirámides de Egipto dicen que las hicieron los antiguos faraones con un montón de esclavos, ¿no? Tú ves los monumentos megalíticos que hay ahí, las propias piedras, cada una que pesa de cientos de toneladas y sería imposible que las movieran. No se saben explicar concretamente desde la oficialidad cómo lo hicieron, pero como hemos dicho antes, ahí lo podemos unir un poquito con la historia. Hemos encontrado, hay monumentos megalíticos en todos los continentes que tienen las mismas estructuras, incluso pirámides, dólmenes, menires, cromlechs, pero también pirámides. A todos les dio por construir igual. En la nueva cronología de Fomenko, que también hemos tocado una pincelada, Fomenko, en su reconstrucción de la historia, él entiende y te explica que antiguamente están todos los continentes unidos. O sea, no unidos físicamente por tierra, sino que estaban unidos, la gente hacía comercio, se conocían unos a otros. Por eso te puede dar también explicación a todas esas maneras iguales de construir o muy parecidas. Sí, si te vas a la historia justamente de los egipcios, también te hablan de estas culturas antiguas, ¿no? Los griegos que retomaron justamente las palabras de los egipcios decían que en la antigüedad vinieron de la Atlántida, del otro lado del continente. Entonces, esa unión parece ser que se pudo haber dado. De todas maneras, lo que tú también hablas, se dice que las construcciones no son tanta piedra como oficialmente se designa, sino que son geopolímeros. Esto el químico Davidovich justamente también lo trae a colación Fomenko y todo su equipo. Es la formación de esas piedras, pero que realmente serían como piedra molida que al mezclarla con ciertos elementos se fragua, se endurece, igual que un encofrado hoy en día, y a partir de ahí pueden darse esas construcciones tan impresionantes que parecen puzzles, piedras justamente unas encajadas con la otra o con 8 partes, como si fueran justamente de un puzzle. Entonces, los geopolímeros podrían dar respuesta a muchas de esas construcciones que hoy en día no se pueden llevar a cabo. Mi pregunta era, ¿qué piensan del primer hombre en pisar la luna? Y tremendo mentiroso, te diría yo. Era un masón seguro. De hecho, fueron 3 para arriba. Sí. Uno hizo de taxista. Sí, uno hizo de taxista, que se quedó esperando a que regresaban al módulo lunar para volver a la Tierra. Pero realmente cuando vosotros tenéis la suerte de, a lo mejor, de poder revisar todas esas imágenes mucho antes que nosotros. Yo nunca las había revisado hasta hace 6-7 años. Entonces, una vez te pones a revisarlas, te das cuenta que el poco sostén de realidad que tienen, ¿no? Esto fue grabado en uno o varios sets de televisión a escondidas, de bien seguro, y la inconsistencia que tienen, se les ven los cables, cómo están enganchados. Si no lo tenéis las imágenes, buscarlas en el canal de IRU, de NUR para Todos, las podréis encontrar fácilmente. Nosotros también tenemos muchos vídeos al efecto. O sea, la gran mentira de la llegada a la Luna, y que supuestamente fueron, además, en varias ocasiones. La primera en 1969, la última en 1972. Han pasado más de 50 años y no han vuelto a la Luna. No han vuelto a la Luna ningún humano oficialmente, ¿no? Han ido, dicen, con otras naves, pero con humanos no han vuelto. Después de 50 años, y encima hay un astronauta, Don Petit, francés, que dice que es que perdieron la tecnología para volver ahora a la Luna. Perdieron la tecnología y es muy costoso volver a reconstruirla. Y así siguen y siguen año tras año. Un dato, por si no lo sabéis, las cintas con las que supuestamente se grabó el alunizaje, la primera vez en 1969, cuando le han preguntado a la NASA dónde están esas cintas originales, la respuesta de la NASA fue que se les había acabado el material de grabación de otras cintas y tuvieron que grabar encima. Viste que antes se grababa encima de la cinta, de los cassettes, ¿no? Pues esa respuesta dio la NASA a supuestamente el hito mayor de la humanidad, que fue pisar la Luna, en las grabaciones originales, que valdrían millones y millones. Bueno, no tendrían precio, ¿no? De lo que valdrían ahora. Fíjate, Benja, que se atrevieron a jugar a golf en la Luna. Cosa que también hacía el que tienes en el avatar, el Gareth Bale, que jugaba más a golf que a fútbol.
Pero para mí fue como una confirmación de una cosmovisión que tenían que imponer. Más allá de la Guerra Fría, ¿no? De las dos potencias, se ven que llega antes. La llegada a la Luna fue como todo eso que habíamos, de alguna manera, científicamente predicho, lo confirmamos. Se puede ir en esa cosmovisión y, de alguna manera, la Tierra ya no dejó de ser un reino para muchas personas que tenían una comprensión del mundo distinta, porque vino la sacra ciencia desde los cielos, bajaron los astronautas y te dijeron, es así, no estábamos equivocados. Para mí es la gran importancia que tuvo ese hito histórico, que después lo han continuado, obviamente. Y quería preguntar sobre qué hay sobre los cofres enterrados por piratas. ¿Por qué estaban marcados con una cruz roja y por qué los enterraban? Yo no sé exactamente a cuáles te refieres. Obviamente en la historia antiguamente había los piratas, ¿no? Que entraríamos un poquito en relación a lo que hemos explicado antes de la ley del mar, la ley del comercio, que estaba regida por piratas. Sobre todo unos piratas que estaban financiados por Inglaterra. Luego se quitaba la bandera inglesa y se podían también la bandera pirata, pero eran los corsarios y investiguen lo que es la patente de corso. O sea, les daban una patente para poder hacer eso que hacían, de ser corsarios y atacar otros barcos y quedarse con todos los metales preciados, el oro, la plata que llevarían. Yo no sé si han visto que, no sé, hay dibujitos o leyendas o gente que cuenta historias que los piratas enterraban cofres en islas o playas, ¿me entienden? O sea, ¿por qué los enterraban? Y hay algunos que dicen que estos los marcaban con una cruz de color rojo. Bueno, si los escondían era porque no querían que otros lo encontraran, ¿no? Pero más allá de eso, yo no tengo ningún... Si mira, el día que caiga en mis manos algún mapa, como en las películas, capaz que vamos a buscarlo, a ver si realmente existe. Pero bueno, pues para ir a buscarlos más adelante, porque no querían esconderlos de otros que iban tras ellos, supongo. Es muy interesante la historia, yo ahí ya no sé por qué lo marcaban con una cruz roja, pero la historia de un corsario inglés que era Francis Drake, que obviamente, como esos personajes que nadie acaba de entender muy bien, supo navegar como nadie, sin venir de ninguna familia, y tenía firmas extrañas, ¿no? Cuando tiras un poquito del hilo, capaz que esa parte también de la historia está manipulada. Y el Drake era más un dragón, que así también firmaba sus dibujos, y no ese hombre inglés que apareció de la nada y se hizo el más famoso corsario, hundiendo todos los barcos de Felipe II que le robaba el oro. Que me interesó sobre el tema de que hay una teoría en la cual el Titanic nunca existió y realmente fue el Olympic. ¿Es algo cierto o hay algo para decir de eso? Sí, parece ser que le faltaba como una chimenea, porque el Olympic ahora tendría que repasar la historia, pero siempre, para justificar cualquier guerra mundial, siempre están utilizando como señuelos. Que me has hundido un barco para yo luego poder ir y tener ya la excusa perfecta para atacarte. Y parece ser que pasó algo similar con el Olympic y a partir de ahí, pues, la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo. Pero me gustaría buscar para no darte tampoco ningún dato confuso. Ahora mismo no lo tengo bien en el recuerdo, pero sí que se dice que el Titanic y el Olympic pues se hicieron pasar uno por el otro. Y fue obviamente también excusa y señuelo para arrancar una guerra mundial. Y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Que en base a también a otra pregunta relacionada, que ahí murieron los banqueros que se oponían a la Reserva Federal, en contraposición también a JP Morgan y otros. Y entre los que murieron, recuerdo el nombre de Strauss, que era también un banquero muy importante que ahí se hundió. Strauss, Guggenheim y Astor. Ahora me han venido a la mente los tres. Bueno, Richard Byrd, el almirante americano que tenía un gran rango y una gran experiencia tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, como tú dices, salió en la BBC, en la televisión pública de Inglaterra en su día, y en Estados Unidos diciendo lo que comentan, ¿no? Que habían muchísimos territorios por explorar todavía, llenos de recursos, incluso habló de zonas verdes. No sé, más allá de todo esto, es complicado porque el tema de la Antártida, ya sabéis que existe el Tratado Antártico. Se puede ir a la Antártida, obviamente se puede ir, cualquiera de nosotros puede ir, pero de turismo, en bases que hay y te acomodan ellos allí, no te dan permiso tampoco para alejarte libremente, te ponen muchas trabas burocráticas y realmente es una zona que está controlada.
Entonces no hay libre experimentación en ese aspecto para poder ir a buscar mucho más. No deja de ser interesante también el tema de la Antártida, que allí fueron también muchos de los nazis, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial estaba la operación High Jump, muy interesante, de que Estados Unidos fue con muchísima flota, pero acorazado, se fue allí con barcos muy grandes, con aviones, fueron preparados como para tirarse allí 1 año o 2 años, y volvieron, me parece que en 1 mes estaban de vuelta ya, o 15 días. Entonces, no sabemos lo que se encontraron o por qué vinieron tan rápido, pero llama mucho la atención. La Antártida tiene esas cosas que encima te ponen trabas para ir, para investigar libremente, y encima todas las historias que hay, entre otras cosas también las que explicó Richard Beer de todos los territorios, pero sobre todo la aparición High Jump es muy interesante, pero lo que hay exactamente, ojalá algún día podamos llegar a saberlo. Fue hasta con petroleros para allá, con esa operación, la High Jump y la Deep Freeze, y se volvió muchísimo antes y bueno, no se dio una explicación concreta, pero parece ser que la Antártida, a partir de ese paralelo 60 sur, es como una incógnita. Están los tratados internacionales, siempre decimos, ¿no? La Guerra Fría, siempre los rusos, los chinos, los americanos, que si te voy a tirar una bomba, que si te voy a romper un satélite, pero la Antártida todo el mundo acepta las condiciones que en su momento legislaron y no se puede hacer un uso libre para explorar. Así que bueno, quedará en la incógnita y ojalá algún día pues podamos también ir para allá, o al menos gente de confianza, y que nos pueda manifestar lo que hay. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es su explicación para la desaparición de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas? Bueno, entre otras, han habido muchas prohibiciones siempre en el Triángulo de las Bermudas. Ahí es una zona también que a la que te alejas hay corrientes, que se han relacionado muchas veces también con la seguridad de los barcos, porque te pueden llevar ahí las corrientes puestas. Nosotros también barajamos el tema de que justo está enfrente de Caño Cañaveral, que es donde se lanzan una inmensa cantidad de supuestos cohetes, y que si no van al espacio, como nosotros nos cuestionamos, que obviamente pueden hacer un arco, pero se acaban cayendo al mar, pues en buena zona se tendrían que estar cayendo también allí, en esa zona. Entonces, para que nadie vea cómo caen allí, cómo recogen a los astronautas y todo ese material, es por la que también se prohíbe, y han pasado cosas a lo largo de los años para alejar a la gente de todo ese territorio marítimo. Sí, fíjate que no es el único triángulo así misterioso que hay en el mundo. Si buscas el Triángulo del Diablo, ahí cerquita de Japón, también tienes una escena muy similar donde se dice que han desaparecido barcos. Yo esto te lo relaciono con que lo que hay debajo del mar es todo un misterio. Es un misterio porque, por ejemplo, si te vas a las costas de Japón, en Yonaguni, ves que abajo, a 40 metros, que van los buceadores, hay estructuras que obviamente están hechas por el hombre. Es como hay ciudades ahí abajo, que oficialmente te dicen que eso son modificaciones geológicas hechos del propio corrientes. O sea, dices, una locura. Búsquenla, son súper interesantes. A mí con 18 años me abrió la cabeza Yonaguni, porque lo primero que te tienes que preguntar es, eso obviamente está hecho por alguien inteligente, y cuando no había agua a 40 metros en Japón, porque con agua no creo que lo hicieran. Entonces, me vengo a referir que lo que hay debajo de los mares, no sabemos lo que puede habitar o haber habido, y ahí también se pueden dar fenómenos electromagnéticos, de alguna forma, que pueden pues desorientar y modificar la navegación hoy en día por encima de la superficie. Entonces, puede ser la explicación que ha dado el Tete, obviamente, que también les guste y les vaya bien generar toda una fascinación de misterio en esa zona para tenerla prohibida y controlada, para dejar ahí el desaguado de los cohetes, pero también podría ser que debajo de los mares pues hayan no sé, construcciones que den lugar a fenómenos como también el del Triángulo del Diablo en otro lado del mundo, pues que se desorienten las embarcaciones. En su opinión, ¿cuál creen que es el mayor secreto histórico mejor guardado? Hay muchas, ¿no? Es que precisamente por eso existen los secretos de Estado. Fíjate que le ocultan a la propia gente, a los ciudadanos, que ellos casi como los llaman, les ocultan todo. Por supuesta seguridad entre estados, cuántas cosas habrá. La propia historia, fíjate que también lo que hemos tocado, si realmente lo que propone Fomenko, que se han inventado tantos años de nuestra historia reciente, eso es increíble.
El tema también de que hemos tocado un poquito el del Titanic o la Reserva Federal, lo que fue para implementar el modelo económico mundial. Hay tantos y tantos temas, ¿no? Las Torres Gemelas, si realmente quién fue el que las derrumbó, todas las guerras que se han hecho a lo largo de la historia, han hecho matanzas bárbaras, ¿no? Por el poder. Siempre todas las mentiras, todos los secretos, todas las manipulaciones son por control para tener más poder. Y el mayor poder es el que nosotros tenemos dentro nuestro, creo, de nuestra propia experiencia de vida, de esta existencia maravillosa que tenemos la oportunidad de vivir, y lo que quieren hacer es perdernos para que la vivamos como ellos quieren, de la manera que ellos nos quieren crear y apartarnos de nuestra auténtica naturaleza, ya no solo física, sino espiritual. Entonces, la mayor mentira, la mayor, de alguna manera, prueba que nos pueden poner respecto a la manipulación es aquella que nos aleja de nuestro interior, de nuestra verdadera naturaleza. Y allí hemos visto antes también la primera herida de la psique que dejó escrita Freud, que era la doctrina copernicana. Si realmente la Tierra fuera plana, como también hay muchas investigaciones que lo ponemos encima de la mesa también nosotros mismos, y sobre todo no estamos en el centro, esa es la doctrina copernicana, la auténtica desvalorización como seres humanos, y nuestro auténtico propósito nos han alejado de él por completo. Así que para mí sería esa, la que nos aleja de nosotros mismos, con lo que conlleva, si realmente es así, la Tierra plana y la doctrina copernicana. Sí, es muy buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el mayor secreto que nos ocultan? Yo me imagino que quiénes somos, si es que alguien realmente lo sabe, y dónde estamos. Ahí la cosmovisión y la cosmología, obviamente, son importantísimas para poder ubicarte en qué es la creación, qué es esta vida, qué es la existencia. Son preguntas filosóficas que hoy en día ya nadie se hace porque te han dado respuestas, de las cuales dudamos. Ese es derecho a dudar. Porque ya no solo es dónde estamos, sino quiénes somos, qué capacidades tenemos. Nosotros tenemos conocidos, ya no solo niños, sino gente adulta como Camila, que tiene visión extraocular, ve sin los ojos. ¿Qué capacidades podemos llegar a tener y albergar? Somos seres electromagnéticos, tenemos un voltaje, un pH por dentro. Nos conectamos, damos y recibimos información de otros campos. Entonces, ahí yo sí que veo que hay como un tirar del hilo para ti conocerte, que al final, no sé cuál será el gran secreto que nos han engañado, pero el conocernos a nosotros mismos con nuestras propias capacidades, considero que es uno muy grande, ya no solo por la programación, cómo funciona con Hammer tu propia biología, sino por no sé, pesa a ciertos médicos chinos, a veces yo hablando con Sifu, que dice, pero si te pueden sanar a distancia, moviendo campos, moviendo energía. Dice, bueno, pues ¿será importante esto saberlo para nosotros? No sé, nuestra aura, nuestras emociones, por dónde se están expandiendo. Todo eso el mundo occidental lo ha dejado de lado. Nos ha puesto un tiempo lineal y se ha olvidado de todas esas culturas que hablaban de un ciclo, de un sentido, de un propósito en nuestra vida. De un éter. Claro, entonces yo creo que los grandes secretos y engaños vienen más por ahí, en esa desorientación de dónde vivimos y quiénes somos. Creo que no somos seres humanos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no somos seres humanos directamente. Estamos aquí encarnados en nuestra experiencia y para aprender y para seguir, no sé si evolucionando, pero sobre todo encarnando el amor, que creo que es la energía más elevada de todas, intentar ayudarnos. Aquí obviamente hay dificultades y seguro que hay gente que, porque está desorientada y está más perdida también en ese camino individual, pues quiere controlar a otros, a la fuerza muchas veces. Pero si son de naturaleza humana, extraterrestre o otro tipo de vibración, yo mismo me considero ser espiritual en cuanto a que formo parte de toda la comprensión, y aquí simplemente estamos encarnando una experiencia dentro de un cuerpo físico biológico. No sé, yo creo que hay leyes que operan que tampoco podemos todavía comprender, pero entre otras la de ley de causa y efecto, que es la que unos llaman karma también, y que a toda acción le lleva su reacción. Entonces, eso es lo que te explican los hinduistas, los budistas de la rueda del samsara. Entonces, cada uno está en su proceso de aprendizaje y insisto yo también un poquito en la idea de que en cada uno de
En cada uno está el propio compromiso consigo mismo y el honor de comprender por sí mismo lo que pueda haber aquí y más allá, sin que nadie te imponga las verdades. Cuesta muchas veces vivir con la incertidumbre, con el no acabar de saber. Porque uno, pues tu propia naturaleza, capaz que unos más, otros menos, quieres conocer. Y luego, obviamente, experimentar y saber. Pero capaz que no podemos llegar a la comprensión que nos gustaría y hay que también vivir con eso. Vivir con eso y, a mi entender, seguir desarrollando tanto el ser como el saber. Tienen que ir de la mano. Tienen que ir en un crecimiento mutuo, porque si no, como te desestabilices, capaz que te puedes ir, ¿no?, para otros derroteros, porque justamente las pruebas en esta vida son, y con tu honestidad y tu crecimiento, pues, y tu ejemplo, vas a dar prueba de ello. Primero a ti y después al resto. Entonces, bueno, sobre todo el conocimiento, el saber que hay esas entidades, que hay esos gobiernos, que hay esas trabas, no te pueden hacer enojar. Nadie te puede intentar sacar de tu centro, de tu vibración, del amor que decía el Tete. Con el amor lo podemos todo, con los miedos y el enojo nos bloqueamos. Hay fuerzas expansivas, hay fuerzas que van para adentro, que bloquean. Entonces, a partir de ahí, nosotros por naturaleza somos expansivos y no tenemos que temer a nada. ¿Por qué? Porque todo está bien como está. Estamos viviendo en sincronicidades, nos estamos dando cuenta de muchísimas cosas y también hay muchas culturas que te hablan de los yugas. Toca pasar esto ahora. A partir de ahí, sabemos que no vivimos con todas las capacidades plenas. Te he hablado del extraocular. Capaz que en otra época todo el mundo tenía telepatía, podía ver y percibir la luz y reinterpretarla con una mente más prodigiosa. Bueno, pues forma parte de este ciclo, esta aventura que es ahora nuestro presente. Y seguro que hay una inteligencia mayor que sabrá lo que hace. Nosotros tenemos que ayudarla, sí, obviamente. Vamos a intentar seguir creciendo, ¿no?, con la comprensión y los valores. Pero no hay por qué preocuparse a lo mejor de que hayan otras entidades en otros planos, que sean humanos o no. Eso forma parte de que si algún día lo sé, te lo voy a decir, pero probablemente en esa incertidumbre de la teoría caben tantas posibilidades que no soy capaz de albergarlas, ni una minúscula parte. Claro, sobre todo disfrutar del presente, que justamente la palabra es el regalo, porque cuando estás presente, tu mente la estás utilizando para lo que toca, para razonar, no sé, problemas que te van ocurriendo, qué hacer, pero tu mente no te está ocupando en el tiempo, porque si no, siempre está en el pasado o en el futuro. Nosotros tenemos el neocórtex que nos gusta mucho pronosticar, justamente porque tenemos esa capacidad, pero es como que se nos apropia de nosotros, te salen los egos y te das cuenta que dices, ¿pero qué he hecho hoy? Si no he disfrutado el momento, el día a día. Entonces, cuando estamos ahí justamente con una conversación, estás fregando, estás atento a ti, se dilata el tiempo y lo vives de otra manera. Así que es el gran ejercicio de darse cuenta, de la atención plena en cada instante de uno. Sí, nada más era para saber si ustedes tenían alguna recomendación de libros sobre algo que a ustedes les guste. Mira, hemos visto antes la novela de George Orwell de 1984 para ver un poquito la distopía esta que nos quieren meter, ¿no? Pero para coger conciencia. Pero a mí me gusta mucho el tema sobre todo de la filosofía y me voy mucho hacia el corazón y me gusta mucho el tema hindú. Te recomendaría, si tienes interés respecto a eso, el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es como un poema que Arjuna es el que va a la guerra y se le aparece Krishna justo antes de la batalla y le explica 3 o 4 cosas. Se lee muy fácil, sobre todo hay uno que se llama Bhagavad Gita para todos, se lee muy sencillo, muy rápido, no es muy largo y te da cosas importantes para hacer en el día a día, sobre todo entre las cuales está la atención, que es una energía maravillosa que tenemos, súper potente, y por eso nos la quieren robar constantemente. Nuestra atención, que quieren que la tengamos para afuera, con cosas que no son importantes, cuando realmente la tendríamos que tener constantemente hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, hacia nuestros pensamientos, emociones y acciones. Entonces, en ese libro, el Bhagavad Gita, ese es un poema, lo vas a encontrar fácil traducido. Y lo primero que le explica a Krishna, que es como la conciencia, como Dios, lo puedes ver de muchas maneras, lo primero que le explica a Krishna es que no se identifique con su cuerpo físico, que él no es su cuerpo físico, es mucho más que un cuerpo físico.
Lo segundo que lo explica es el tema de la reencarnación, que es la causa y efecto, es el karma. Y la tercera que lo explica es que se alegre mucho, porque justo está delante de la gran oportunidad, que no la ha pedido, pero está en esa gran oportunidad que le brinda la existencia para conocerse a sí mismo. Entonces esto para mí me parece maravilloso y sobre todo me parece lo más importante que podemos hacer para nosotros mismos y para los demás. Sí, yo lo que te puedo aconsejar dentro de esta palabra son los dos libros que a mí me ayudaron a ver otra visión cuando éramos jovencitos. Creo que con 15 y 16 años me cayó en los libros de Lobsang Rampa en las manos, tanto El tercer ojo como El médico de Lhasa. Son aventuras que yo considero que a mí me ayudaron mucho a abrir las posibilidades de, primero, otras culturas y segundo, propiamente nosotros, cómo podemos desarrollarlas, ¿no? También, como ciertas propiedades que tenemos. Y luego estaba, aparte de esto de Lobsang Rampa, el de las nuevas revelaciones, que también después se hizo la película, porque de alguna manera se van dando esas sincronicidades en la vida con un montón de amistades que uno se va encontrando en el camino y dices, ay, espérate, que las energías son reales, que cuando te cruzas con alguien te tiene que decir algo y tú también a él, y hay una inteligencia que está reordenando, porque yo, a día de hoy, cuando he hecho una mirada para atrás en lo que llevamos de vida, de aventura transcurrido, yo no hubiera podido planear nada mejor en una hoja de ruta. La vida ya se encarga de hacerlo lo mejor posible y realmente tú disfrutas que todo se te va dando. Así que confianza en ese Kairos que se presenta y cual tú ves que estás en sincronicidad con el resto. Bueno, Jordi, David, les agradecemos muchísimo el tiempo compartido, les agradecemos sus canales que todo el tiempo nos hacen renovar la información, nos hacen refrescar la mente, nos hacen hacer partícipes de todo esto que podemos seguir evaluando, seguir investigando, así que muy agradecidas de su compartir en todo, ¿no? En las redes, el poder acceder a ustedes, es un gusto y un honor para nosotros. Y bueno, deciros a todos los chicos que estáis aquí que sois verdaderos héroes, que os tenéis que poner en valor a vosotros mismos, que tenéis mucha responsabilidad, que no os pese, sino que la disfrutéis, que seguro que hay un montón de aventuras ahí para vivir con el tiempo y os daréis cuenta. Todo es imposible que lo abarquéis y menos con las edades que tenéis porque falta experiencia de vida, pero que con el transcurso de los sucesos vais a ir comprendiendo muchísimas cosas y también a vosotros mismos. Así que alentaros a que sigáis sonriendo, sobre todo, a ser felices y que os ayudéis unos a otros, que la colaboración también es muy importante para crear una nueva sociedad que vosotros de alguna forma ya estáis formando parte. Pues sí, yo un poquito lo mismo. De verdad que muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por compartir también con ustedes con nosotros, ¿no? Porque el feedback es recíproco, también es mutuo. Y gracias por ser estar. Gracias por la oportunidad que también se están dando ustedes, porque yo desde la comprensión que tengo, todos formamos parte de lo mismo y en última instancia y todos estamos interconectados. Entonces, todo lo que puedan hacer ustedes nos llega a nosotros, igual que al revés, y nos tenemos que ayudar los unos a los otros y son ustedes también un gran ejemplo, tienen la gran oportunidad de tener otra mentalidad, otra posibilidad de cuestionar tantas y tantas cosas y no se olviden sobre todo, no se olviden de ustedes mismos, de crecer con esos valores desde el interior y desde el corazón. Eso creo que les llevará en este laberinto de la existencia, que nadie les puede decir lo que es verdad ni mentira, porque nadie sabe exactamente, ni mucho menos lo que lo es. En ustedes queda el recorrer ese laberinto, pero desde el corazón siempre van a tener ahí la mejor orientación. Dale, un besito. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós.